Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a ser breve. Algunos conceptos querría que salgan en claro aquí de esta charla. Voy a pasar lo más rápido posible. Bueno, todos conocemos la definición de depresión. Es un trastorno emocional que se caracteriza por un trastorno del estado de ánimo, un sentimiento de abatimiento, es acompañado por otros síntomas psicológicos, cognitivos, somáticos, que ya vamos a ver más adelante, que es generalmente de curso recurrente y tiene buen pronóstico si existe un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Los síntomas aparecen simultáneamente, se mantienen durante un largo tiempo y producen malestar clínicamente significativo en el deterioro social, laboral o académico. Es uno de los trastornos más frecuentes en la actualidad dentro de los trastornos psicológicos y su prevalencia en la mujer es de 5 a 9%, en el hombre del 2 a 3%. La Organización Panamericana de la Salud lo ha catalogado como una epidemia. Para el 2020, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión será la primer causa de discapacidad a nivel mundial. Actualmente son las enfermedades cardiovasculares. Se postula que superará las enfermedades cardiovasculares. Vamos a dar algunos conceptos que por ahí tendemos a confundir, digamos. Tristeza no es lo mismo que depresión. Existe una tristeza que se considera una tristeza normal, que es el descenso del estado de ánimo en respuesta a sucesos negativos. Cuando desaparece este suceso, la tristeza desaparece y tiene una función meramente adaptativa. Puede aparecer una tristeza que se llama patológica, que va a tener mayor intensidad, digamos, en los síntomas y se va a mantener en el tiempo. O sea, no confundir depresión con tristeza. Otro punto a tener en cuenta es el duelo, que tampoco es depresión. Un duelo, existe el duelo normal, es una reacción natural, normal, universal ante una situación de pérdida. Yo le puse ante la muerte de un ser querido, pero un duelo puede ser por varias situaciones. Pérdida de estatus socioeconómico, pérdida de una mascota, de un trabajo. Hay distintos tipos de duelo, una separación. Usualmente hablamos de la muerte de un familiar, un ser querido. Un duelo normal no se extiende más allá de un año. Hay autores que dicen que un poco más, pero hasta un año es un duelo normal. La ansiedad y la tristeza son los sentimientos más comunes. La doctora Acevedo estará acostumbrada a ver este tipo de reacciones, digamos, el duelo pasa por distintas etapas. Tenemos el otro duelo que se llama patológico, que es cuando ya se prolonga en el tiempo, cuando no se puede elaborar ese duelo y aparece una culpa exagerada, inapropiada, puede aparecer ideación suicida, enlentecimiento psicomotor, alucinaciones. Este duelo sí nos puede llevar con el tiempo a una depresión. Otra cosa que hay que tener en claro, el trastorno adaptativo. Muchos de los pacientes internados no tienen una depresión, sino un trastorno adaptativo. Se internan y ante la situación, el diagnóstico que les toca vivir, reciben esa situación, sufren un conjunto de síntomas que se presentan normalmente frente a una circunstancia estresante y que nos llevan a disfunción, intenso malestar, irritabilidad. La clínica está desencadenada por un estrés. Los síntomas son esencialmente emocionales o comportamentales y van a desaparecer en los 3 meses siguientes al estresor que lo provoca. O sea, del desencadenante unos 3 meses más, no más de 6 meses dura. Los síntomas no se explican por otra condición mental, es decir, que hay una relación temporal entre la causa y los síntomas. Generalidades, los psiquiatras podemos hablar de depresión y utilizarlo para describir un síntoma, un síndrome o una enfermedad. Muchas veces se dice, se lo utiliza como síntoma para describir el sentimiento patológico de tristeza, pero también se utiliza como síndrome, o sea, para describir un conjunto de signos y síntomas que conforman el síndrome depresivo. O también nos permite describir una enfermedad cuando ese síntoma está asociado a un montón de, conformando el síndrome, pero a esto se le
une un adjetivo que indica la etiología, entonces estamos ante una enfermedad. El término depresión por sí solo no es un diagnóstico. Estamos acostumbrados a decir es un paciente depresivo, pero no estamos dando un diagnóstico. Sería como decir en clínica, el paciente presenta un síndrome febril. Estamos hablando de un síndrome, pero no estamos hablando de etiología. No tenemos la causa definida. O sea, es un paciente depresivo, pero tenemos que hacer el diagnóstico de la etiología. Entre el 20 y 30% de los pacientes que consultan en atención primaria presentan síntomas depresivos. Bueno, ya dijimos que es más frecuente en las mujeres. Para muchos pacientes puede ser una enfermedad crónica, altamente invalidante y de por vida. Esto es importante, más de la mitad, aproximadamente la mitad de quienes padecen depresión nunca acuden a un servicio de clínica o a un servicio médico. Los que llegan al servicio solo se los diagnostica la mitad y de los que consultan, la mitad recibe tratamiento. De los que reciben tratamiento farmacológico, la mitad, digamos, no recibe medicación antidepresiva. Muchos son diagnosticados, esa mitad, pero solo una parte recibe tratamiento. Entonces la depresión es una enfermedad que está subestimada, subdiagnosticada, por lo que decimos que menos de la mitad de los pacientes se reconocen como depresivos y también se encuentra tratada inadecuadamente. Aquí vemos que solamente la mitad de los enfermos recibe alguna forma de tratamiento y un cuarto de los pacientes recibe una dosis adecuada de tratamiento. Muchos médicos inician empíricamente un tratamiento con antidepresivos y a veces no dan las dosis recomendables, digamos, para... En la etiopatogenia hay muchos factores. Se ha asociado la vulnerabilidad y el estrés como factores desencadenantes. Esto voy a ir comentando rapidito, digamos, la genética, ahora neuroquímicos que tienen que ver con los neurotransmisores. Hay teorías actualmente neuroanatómicas donde hablan de alteraciones a nivel neuronal, de neuroinmunológicos, está involucrado también el eje hipotálamo, hipófiso, gonadal. Es bastante complejo, digamos, la parte de esta neuroquímica y neuroendocrina. También factores de personalidad sociales, pero usualmente se habla de que suele haber un factor, por lo menos en la depresión mayor, un factor de estrés, un factor estresante que se mantiene en el tiempo o que aparece en personas que tienen cierta vulnerabilidad, digamos. Esto es lo que estaba hablando, hay hipótesis neuroquímicas, es toda una escuela en la psiquiatría que se llama la psiquiatría biológica, que hace dosaje de metabolitos de neurotransmisores en orina, es bastante complejo, en líquido cefalorraquídeo. Hay una hipótesis neuroendocrina, que esto me importaría marcarlo porque en el estrés crónico hay aumento de cortisol, y ese aumento de cortisol en plasma, digamos, sanguíneo, hace que se produzcan modificaciones a niveles del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Va a haber disminución de tirotrofina, disminuye la función tiroidea, disminuyen las hormonas testosterona, la folículo estimulante, la hormona del crecimiento también disminuye. Se habla que en el estrés crónico el cortisol lleva a disminución de la inmunidad por alteración por interleuquinas, inmunosupresoras. Es bastante complejo, pero en otras palabras, el estrés crónico puede llevar a la depresión y a un montón de cambios como los que estoy nombrando en funciones en la tiroides, en distintos órganos, digamos, a nivel de la reproducción, a nivel del crecimiento, etcétera. La hipótesis genética, esto más para el trastorno bipolar, hay evidencias de un componente hereditario. Otras hipótesis, digamos, para dopaminérgica, las psicosociales, las teorías psicoanalíticas que hablan que la depresión se corresponde a una pérdida real o simbólica de un objeto amado, y en la manía hablan de que es un mecanismo compensatorio de defensa ante la depresión.
La que nosotros manejamos más es la teoría cognitiva, la tríada cognitiva de depresión de Beck, que es un psiquiatra que postula que hay una tríada cognitiva negativa en el paciente depresivo, que la depresión es el resultado de pensamientos negativos que nosotros los llamamos distorsiones cognitivas o errores en el pensamiento. La tríada es, hay un concepto negativo de sí mismo, del paciente, del mundo externo, de la experiencia, y un concepto negativo del futuro. Por eso pongo allá, haga lo que haga, siempre fracasaré. Todo ha sido siempre malo, las cosas son malas porque yo soy malo. Esto sería tema para otra clase, digamos, las distorsiones cognitivas. Básicamente lo que tienen que saber que el paciente depresivo tiene una visión pesimista o negativa, ve el futuro de una manera pesimista, digamos, por estas distorsiones que tiene, estas maneras de interpretar la realidad de una manera, digamos, que no es real, digamos, una interpretación de acuerdo a cómo él se está sintiendo. Esta es la clasificación a grandes rasgos del DSM-4 revisado. Hace poquito salió el DSM-5, que tengo por ahí si lo quieren ver, con algunas pequeñas modificaciones, pero básicamente clasifica los trastornos del ánimo en trastornos depresivos. Ahí tenemos el depresivo mayor, el trastorno distímico y el depresivo no especificado. Estos son los trastornos llamados las depresiones unipolares. Dentro de los trastornos bipolares o depresiones bipolares está el trastorno bipolar 1, que bueno, sabemos que es cuando el paciente oscila entre fases de hipomanía, fases de manía y fases de depresión. Y en el bipolar 2, entre fases de hipomanía y de depresión. La manía, bueno, sabemos que es cuando el paciente tiene un humor expansivo, irritable, está acelerado, puede haber fuga de ideas. Ese es el bipolar 1. El bipolar 2 es cuando es más leve, es hipomaníaco. Oscila entre fases depresivas y fases hipomaníacas. Y después el trastorno ciclotímico. Después tenemos otra clase, digamos, son tres, los trastornos depresivos unipolares, los bipolares y los debidos a enfermedad médica o a consumo de alguna sustancia. Esa sería la clasificación a grandes rasgos, la que usábamos hasta hace poco. Se han agregado uno o dos más, pero ahora se agregaron dentro de los trastornos no especificados. Ahí tenemos algunos, la depresión estacional, la depresión periparto, posparto. Hay unas cuantas más que las clasifican ahí adentro. El curso de la depresión mayor suele ser un trastorno recurrente, es decir, al principio puede ser desencadenada por un factor estresante, pero con cada episodio que sufre el paciente aumentan más las probabilidades de sufrir un nuevo episodio. Un paciente que tuvo un primer episodio tiene un 50-60% de sufrir en el tiempo un segundo episodio y un 75% de sufrir un tercero. Existen tipos y subtipos que con más frecuencia tienen curso recurrente. Algunas cositas quiero dejar que en claro con respecto al tratamiento, digamos, qué es respuesta, qué es remisión cuando tratamos a una depresión. La respuesta es cualquier tipo de mejoría que tengamos en la sintomatología, que puede ser una respuesta total o parcial. Remisión es cuando desaparece totalmente la sintomatología y retorna a la funcionalidad previa, que no significa necesariamente curación, por esto que hablamos de la recurrencia. Recurrencias son los nuevos episodios. Esto era lo que le decía, el riesgo de tener un primer episodio, un 50% de riesgo, segundo 70% y un tercer episodio 85%. Las recaídas son el retorno de la sintomatología luego de un periodo que estuvo en remisión y la causa más frecuente es el abandono de la medicación. Rápidamente les quería mencionar, la depresión tiene síntomas emocionales, la tristeza, como dijimos, anedonia, que es la dificultad de disfrutar, de sentir placer, la irritabilidad, la ansiedad, la apatía. Síntomas somáticos que son muy, muy frecuentes, alteraciones en el sueño, insomnio, hipersomnia, apetito, aumento, disminución. Otros dolores inespecíficos, dolores gastrointestinales, mialgias, artralgias, disminución del deseo sexual,
lo que llamamos depresión enmascarada, muy frecuente en los ancianos, estas manifestaciones somáticas y a veces con características como de hipocondriasis. Las alteraciones cognitivas, de las funciones cognitivas, el paciente depresivo tiene fallas en la atención, en la memoria, tiene fallas amnésicas porque tiene disminuida la atención, hipoprosexia, dificultad para planear, tomar decisiones. En el contenido, esto lo evaluamos los psiquiatras, pero hay ideas de culpa, de pesimismo, de minusvalía, de muerte, y las distorsiones cognitivas o errores que había hablado recién pueden llegar a ser ideas delirantes, ¿no? Y la interferencia con el funcionamiento era lo que dije hoy, el tema de la afectación de la vida cotidiana, interferencia con lo social, lo personal, laboral, académico. El trastorno del estado de ánimo, bueno, esto más o menos había hablado de depresión, manía, lo que era manía, el estado expansivo, de hiperactividad. Debido a enfermedad médica, siempre, bueno, esto lo voy a pasar rapidito, enfermedades relacionadas con depresión, enfermedades médicas, neurológicas, metabólicas, cardiovasculares, infecciosas, oncológicas, y las relacionadas con la manía, neurológicas y otras. Lo que hay que saber, ahora vamos a ver, y estas son las sustancias que pueden provocar, digamos, depresión o manía. Estimulantes, alcohol, cocaína, anfetaminas están asociados con manía. Corticoides, anticonceptivos, IECA, neurolépticos, antiparkinsonianos, con la depresión. Esto hay que tener en cuenta porque cuando nosotros hacemos el proceso diagnóstico, primero nos planteamos, ¿será una depresión? Y después tenemos que ir por descarte, digamos, descartar las causas de depresión secundaria, que son las causas médicas y las causas farmacológicas, y después recién pensar, puede ser una depresión idiopática o primaria, o es una enfermedad bipolar, un trastorno bipolar. Esta es la prevalencia en las enfermedades crónicas. Verán que en el cáncer, en las enfermedades cerebrovasculares, infarto de miocardio, están todas por arriba del 40% de prevalencia. Esto es lo que quería dejar en claro en esta charla. O sea, puede ser que el paciente ingrese y ya tenga una depresión previa. Puede ser que el paciente no esté depresivo, sino que presente lo que dije recién, un trastorno adaptativo. El paciente tiene desmoralización, desesperanza, irritabilidad, cambios en el humor, pero como reacción a la situación que está viviendo, a ese diagnóstico que le acaban de dar, a esa situación que está viviendo en el hospital. Este trastorno adaptativo, si se mantiene en el tiempo, podemos llegar a una depresión, pero muchos pacientes tienen un trastorno adaptativo de los que evaluamos en el hospital. O a veces recibo una interconsulta que dice paciente que presenta depresión, falleció su hijo hace 2 meses, es un duelo normal, digamos, no podemos hacer diagnóstico todavía. Hay una relación también entre la enfermedad orgánica y la depresión, digamos, la enfermedad orgánica, el sufrimiento, las limitaciones que traen las enfermedades crónicas, pueden llevar a una depresión con el tiempo. Llevan un sentimiento de pérdida, frustración, y esto puede llevar primero a un duelo, porque es un proceso. Con el tiempo, si esto se mantiene, puede llevar a la depresión. Pero también tenemos enfermedades. La depresión previamente existente, la que estaba hablando, puede ser desencadenante o puede ser un agravante de otra enfermedad orgánica. Digamos, es lo que venía hablando hoy de los mecanismos inmunitarios, inflamatorios, endocrinos. Paciente depresivo, digamos, si no se trata la evolución de su enfermedad clínica o crónica, tiene peor pronóstico. Hay que tratar la depresión. La evaluación del paciente depresivo, bueno, es bastante compleja, digamos, la evaluación. Hay que buscar información acerca de la persona, identificar, digamos, el trastorno que lo está afectando. Yo me conformaría, digamos, con que sospechemos la depresión y podamos identificar, digamos, tener la sospecha diagnóstica y hacer la interconsulta, digamos.
Nos basamos en la entrevista, que es la base del diagnóstico. Los psiquiatras, psicólogos utilizamos un montón de cuestionarios, inventarios. Aquí utilizamos el de depresión de Beck, pero está la escala de Hamilton, de Zoom, de Jessabas para los ancianos. La entrevista, primero tenemos que explorar síntomas, buscar criterios diagnósticos que los tenemos en el DSM o en el CIE-10, analizar, ver por qué consulta el paciente, qué comorbilidades hay, la historia familiar del problema, antecedentes de tratamiento, de internaciones previas, características del paciente y la familia, el contexto, analizar factores asociados al inicio o mantenimiento de los síntomas, qué consecuencias le traen el funcionamiento social. Y bueno, y si tenemos la sospecha, la interconsulta salud mental. El proceso diagnóstico es lo que yo más o menos comenté. Primero se trata de sospechar la depresión. ¿Se trata de un verdadero trastorno depresivo o es un cuadro provocado por fármacos? Primero, si creo que es una depresión, plantearme si es secundaria. Descartar las enfermedades médicas o las sustancias psicoactivas que podrían provocarla. Si descarto la depresión secundaria, me planteo, puede ser idiopática o primaria o un trastorno bipolar. Descartando el trastorno bipolar, estos episodios de manía o de hipomanía, llego a la conclusión por descarte de que es una depresión primaria o idiopática. Voy haciendo por descarte. Esto es importante para el tratamiento, digamos. Indagar episodios anteriores, recaídas, internaciones, tratamientos previos, acontecimientos vitales estresantes. Bueno, a nivel conductual hay muchas cosas, los evaluamos más que nada los psiquiatras, pero tener en cuenta el paciente depresivo tiene falta de cuidado, aseo personal, se lo ve en el porte, en la vestimenta, tendencia al llanto, la habilidad, puede tener agresividad hacia él o hacia terceros, estrategias inadecuadas para manejar sus emociones, recurrir al uso de alcohol o sustancias, a nivel del lenguaje, verbalizaciones de problemas, dificultades constantes. En la esfera corporal esto lo vemos frecuente, la postura decaída, batida, hombros caídos, la voz apagada, ritmo lento, rostro inexpresivo y la fase depresiva que llamamos, que hay un signo que se llama el omega melancólico, se ven las arrugas en la frente, la cara inexpresiva, tendencia a la habilidad. Nivel cognitivo, lo que ya hablamos, los pensamientos negativos, rumiaciones, dificultades en la concentración, en resolver problemas, culpa. Hay que explorar siempre ideas de suicidio, porque el paciente depresivo, sobre todo en la depresión mayor, tiene mucho riesgo de suicidio. La depresión aumenta 20 veces el riesgo de suicidio, el trastorno bipolar 15 veces el riesgo. Bueno, hay que hablar, no hay que tener miedo de preguntar cuáles son los motivos, si hay una ideación, si hay un plan suicida. Bueno, tenemos que pedir la interconsulta al psiquiatra, ¿no? Evaluar, digamos, a nivel psicofisiológico las alteraciones del sueño, el apetito, molestias físicas. A nivel emocional, bueno, las alteraciones en la anedonia, bulia. Las metas del tratamiento son reducir y eliminar los síntomas, signos, reducir las recaídas, las recurrencias, restaurar las funciones del paciente. El tratamiento es farmacológico, de esto no vamos a hablar ahora, si no lo pasamos por arriba. Intervenciones terapéuticas, psicoterapia individual, familiar, intervenciones psicosociales, psicoeducación. Lo que a mí me gustaría concluir es que en la hospitalización médica, siempre que el paciente se hospitaliza, requiere un proceso de adaptación psicológica. Es decir, que el paciente se tiene que adaptar a la situación que está viviendo al internarse. La depresión es un síndrome frecuente en pacientes hospitalizados, pero generalmente es un trastorno adaptativo que puede ser de tipo ansioso, mixto, ansioso depresivo o mixto, que sería ansioso depresivo. Las depresiones derivadas de la enfermedad orgánica, el tratamiento exige el tratamiento valga la redundancia, de la enfermedad de base. O sea, el psiquiatra va a tratar al paciente, pero hay que tratar la enfermedad orgánica o de base. Estas son las depresiones secundarias.
El tratamiento de las depresiones primarias, que son independientes de la enfermedad médica, con propio curso evolutivo generalmente, el inicio es anterior a la internación. Hay que tener en cuenta también los pacientes ancianos, tienen mayor frecuencia de patología médica, comorbilidad, están polimedicados, tienen más insomnio, más irritabilidad, riesgo de suicidio. Acá no lo anoté, pero también sospechar en niños la depresión, que eso es una charla para más adelante, para la psiquiatra infantil. Sospechar cuando el niño está irritable, tiene problemas escolares, dificultades en el aprendizaje, dolores, cefaleas, dolores abdominales, etcétera. Entre las complicaciones más graves está el riesgo de suicidio, o sea, tener en cuenta esto. Hay que resaltar la importancia de la psiquiatría de enlace, la interconsulta en el medio hospitalario, trabajar en equipo interdisciplinariamente, cada uno aportando desde su especialidad. Básicamente lo que me gustaría que quede claro es qué es tristeza, qué es duelo, qué es una depresión, qué es un trastorno adaptativo. Si nos manejamos conociendo estos síntomas, estas impresiones, digamos, estas definiciones, vamos a dejar de cometer por ahí algunos errores que cometemos frecuentemente y a veces nos pasa, digamos, de que catalogamos a un paciente como depresivo cuando realmente está atravesando un duelo o cuando pasa por un trastorno adaptativo, un estrés agudo. Tener en cuenta, no sé si quieren hacer alguna pregunta.